quiero en esta mañana compartir un tema que lo he titulado Que no se pierda el temor de Dios. Que no se pierda el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La Biblia nos habla de dos tipos de personas: los que temen al Señor y los que no temen al Señor. El temor del Señor no es tener miedo a Dios. Cuando la Biblia habla de las personas que no tienen temor de Dios, se refiere a las personas que no tienen en cuenta a Dios en su vida y en lo que hacen. No tienen en cuenta la palabra de Dios para vivir. Aunque conocen la palabra de Dios, no la viven. El temor de Dios es tenerlo en cuenta en mis pensamientos, en la forma de vivir y en mi forma de comportarme. El temor de Dios es una convicción en mi corazón, en mi vida, que me lleva a vivir en todo aquello que creo, aquello que está en mi corazón. Nosotros miramos en toda la Biblia que Dios sí que habla del temor de Dios. Mire, le voy a decir esto. Voy a mostrarle esta mañana el testimonio, digamos así, o el ejemplo de varios hombres en la Biblia. Y si comienzo hablándoles de un hombre llamado Job, este hombre dice que él era un hombre el más rico de todos los orientales. Imagínense por un momento qué tan poderoso económicamente era este hombre. Y este hombre en un día dice que lo perdió todo. Tremendo. Este hombre en un día se le quemaron sus empresas. Un viento dice que azotó la casa donde estaban sus hijos y le cayó encima y mató a sus 7 hijos. Tremendo. Y todo lo perdió en un día. Y después de todo, la mujer le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Tremendo. O sea, como quien dice: ya lo has perdido todo, ¿qué esperanza te queda? Y en aquella desesperación, aún dice que este hombre se enfermó, que era una podrida llaga de la cabeza a los pies, donde él se tenía que rascar con un tiesto, imagínense. Y la mujer, viéndolo en esta desesperación, le dice: ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Todavía retienes tu integridad, o sea, todavía sigues siendo íntegro, todavía sigues siendo santo. ¿Qué es lo que te pasa? Y Job le contesta: como mujer fatua has hablado. O sea, este hombre sigue reteniendo su integridad, su santidad, su temor a Dios. Y si quiere, lea el libro de Job, se lo aconsejo. Que haga eso, lea en la semana menos 3 capítulos diarios y verá que en un momento llega usted al capítulo 42. No es muy largo. Yo me lo leí en una noche. Y en el capítulo 42 de Job, el versículo 1 dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, él sabe que Dios conoce los pensamientos. Digamos, usted puede estar pensando lo que sea, pero Dios lo conoce. Y el saber esto nos lleva a tener temor de Dios. Versículo 3 dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4: oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. A pesar de todo esto, Job está diciendo: me arrepiento. O sea, el temor de Dios en este hombre era muy grande. Pero déjeme decirle que el temor de Dios en el corazón de Job fue todo. ¿Por qué? Porque este hombre, si usted termina de leer el libro, usted se va a dar cuenta que luego de esto dice, terminando el libro, la historia, ¿cómo termina Job? Dice que este hombre fue doblemente el hombre más rico, más bendecido de todos los orientales. Entonces,
uno puede ver que el temor de Dios define el resultado de la vida de un hombre. Si un hombre no tiene temor de Dios, mire, es pura bulla. ¿Por qué? Porque una persona que porque predique de la palabra de Dios, que porque, mejor dicho, sea un teólogo, porque esta persona pase metida en la iglesia, vaya, venga, eso no quiere decir que tiene temor de Dios, porque el temor de Dios es mi estilo de vida. Es cómo actúo yo cada día. Digamos esto. ¿Usted cree que hay que tener temor de Dios para entrar a las redes sociales? Si no hay temor de Dios, usted cae en pornografía o quién sabe en qué, porque no hay temor de Dios. Hay que tener temor de Dios para hacer negocios, para todo, porque se entiende de que el temor de Dios, mire, le voy a decir, es así. El temor de Dios es el Espíritu Santo en nosotros, es Dios en nosotros, porque es lo que me va a hablar. El temor de Dios. Mire, el temor de Dios implica que esto me lleva a una vida que agrada a Dios. Digamos así, José está en Egipto, un muchacho bien guapo, y un joven, mejor dicho, un hebreo, bien plantado el muchacho, y la mujer de su amo está allí sola. El marido se iba para la guerra y demoraba por allá, y entonces esa mujer allí, no sé, así todas esas mujeres allá egipcias, y entonces ella le dice, ven acá, duerme conmigo. Claro que ella pasaba con mucho sueño. ¿Y qué pasa? Él le dice, escúchame bien, ¿cómo haría yo este mal? Y haría este mal contra Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo estaba viendo, que Dios conoce los pensamientos, conoce todo. Y él piensa algo. La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Usted y yo lo sabemos. Y aunque lo sabemos, si no lo vivimos, estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque si no hay temor, ¿qué va a pasar? Ay, yo no sé qué me pasó. ¿Sí o no? José no dijo eso. Ay, yo no sé qué me pasó. Es que no estaba ahí Potifar y como ella es tan bonita y ella todos los días insistiendo. Yo no sé. Espérate un momentico. ¿Qué lo guardó? El temor de Dios. Mire, el temor de Dios se convierte en algo tan importante que es lo único que puede salvar la vida de una persona, el temor de Dios. ¿Está conmigo? Muchas pruebas van a venir en la vida del hombre, y si no hay temor de Dios, escúcheme bien, no hay nada que lo salve. Pero si hay temor de Dios, seguro, seguro. Mire, hace unos años, en el año 87, estaba trabajando en una empresa y entonces me dicen, venga Pedro, vaya y consigne este dinero. Y yo dije, pero si ese no es mi trabajo, no es mi responsabilidad, yo no soy el mensajero de la empresa, ¿por qué tengo que ir a consignar? Entonces él me dijo, no, lo que pasa es que no hay una persona de confianza que lleve este dinero, y en esa época ir a consignar 5 millones de pesos era mucha plata. Y entonces yo dije, bueno, pues sí, le tienen confianza a uno. Listo. Y yo me acuerdo que fui y consigné el dinero, y 5 millones de pesos, cuando eso, las denominaciones no eran tan altas como ahora, pues se demoraban siempre contándolo. Pues no me acuerdo qué denominaciones eran, pero siempre se demoraron. Y entonces, cuando terminaron de hacer la consignación y todo esto, me devolvieron 70,000 pesos. La cajera me dijo, mira, esto sobró de todas las consignaciones que se hicieron, porque iban varias consignaciones. Ahí imagínense que uno vaya a consignar en el año 87, 70,000 pesos siempre eran plata.
No, pues hoy 70,000 pesos es para 2 empanadas y por ahí no sé qué. Pero en esa época 70,000 pesos, yo creo que eso era como el sueldo mínimo de esa época. Y entonces yo llegué y yo le dije, pero venga, eso debe estar ahí. Me dijo, no, mire, estas son todas las consignaciones, esa plata sobró. Sobró de esto, de esto, de esto y de esto. Entonces, pues yo me lo guardé. Y cuando llegué donde el jefe le dije, mire, aquí está, esto sobró. Y entonces, listo, no pasó nada. Le hizo 70,000 pesos, guardan sus consignaciones. Como, póngale, no sé, al tiempo, 20 días, no sé cuánto. Estábamos en un club, estábamos almorzando y estaban varios compañeros de trabajo y el jefe me dice, cuando ya estaba alegre, ¿sí saben por qué estaba alegre? Porque a él le gustaba un agua transparente. Entonces él estaba bastante alegre ya. Y me dice, venga Pedro, usted, usted, o sea, pero en unas palabras fuertes, pero diciéndome, usted es un bravo, usted no sé qué. Vea, usted es el único hijo de ese. ¿Cuántas que pasó la prueba? Y yo, pero ¿cuál prueba? ¿Cuál prueba? Y entonces ahí delante de toditos dijo, usted, tengo que decirle, usted es el hijo de no sé cuánta que ha pasado la prueba en la empresa. Porque mire, mostró no sé cuántas hojas de vida. Ninguno ha pasado la prueba que usted pasó. Es que esa plata que usted llevó tal día al banco, yo la metí ahí. Ya, ahora entiendo. Imagínese que yo me hubiese quedado con eso. ¿Qué excusa tenía? Y lo que yo entiendo es esto, no me guardó es que no tuviese necesidad. ¿Me hago entender? Porque uno hubiese podido decir, no, pues con necesidad y ese papayazo y sobra. No. Tenga, papito, cierto que sí. Pero sabe, le voy a decir esto. Algo que en mi corazón me llevó y que de verdad me agradó saber es esto. Algo que yo había aprendido en el hogar de mis padres. Que el temor de Dios es lo único que me va a guardar. Cuando yo sé que Dios me está viendo. Y que aunque nadie lo sepa, nadie puede estar pendiente de lo que estoy haciendo, Dios sí conoce hasta los pensamientos más íntimos. Dios sabe lo que estoy haciendo. Y si yo quiero vivir una vida agradable a Dios, tengo que tener temor en mi corazón. Amén. Si no tienes temor de Dios, papito, no vas a pasar la prueba. ¿Está conmigo? Job pasó la prueba y llegó a ser el hombre doblemente más bendecido. ¿Sí o no? Vamos a decir que Job en su desesperación y en todo esto dice, yo no sé para qué me sirve ser cristiano o para qué me sirve amar a Dios, no sé, y esto y lo otro. ¿Cómo hubiese sido el final de Job? Yo creo que hubiese sido otro. ¿Sí o no? Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Vale la pena tener temor de Dios? Mire, déjeme decirle esto. Lo único que siempre lo va a llevar adelante a usted es el temor de Dios. Porque el temor de Dios es vida, es integridad, es santidad. Y Dios sí que recalca el temor de Dios. Y usted va a encontrar en toda la Biblia el temor de Dios. El resultado de la vida de cada uno depende del temor de Dios. ¿Está conmigo? Se le van a presentar tantas cosas. Y usted podrá decirle en esta mañana, Señor, ayúdame, dame temor de Dios. Y eso es bueno, es necesario. Voy a decirle esto. Esta mañana hablaba con mi esposa y le decía algo yo a ella. Una de las cosas que quiero decirle a Dios que me ayude es a tener temor de Dios. Porque déjeme decirle, tan fácil que es perder el temor de Dios.
Dios, esta mañana veíamos en redes sociales con mi esposa cosas que uno dice, ¿cómo puede suceder que esta persona cae en esto? ¿Por qué puede pasar esto? Porque perdió el temor de Dios. Simplemente así. Escúcheme. Cuando uno tiene temor de Dios, Dios te escucha. Cuando tiene temor de Dios, Dios te bendice. Cuando tienes temor de Dios, Dios te respalda. Es tanto así que cuando una persona tiene temor de Dios, su oración está por encima de cualquier cosa, por el temor de Dios. Quiero recomendarle que esta semana se lea el libro de Job y lo estudie, y usted se va a dar cuenta que termina haciendo algo. Job ni siquiera tenía cómo presentar una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque a Dios hay que rendirle alabanza, adoración. A Dios hay que adorar con nuestra vida. Y él no tenía ni siquiera para ofrecer en holocausto. Si todo se le había quemado, todo se lo habían perdido, todo se lo había robado. Y seguro que él en su corazón quería adorar a Dios con una ofrenda, un holocausto. ¿Sabe qué hace Dios? Le dice a sus amigos, entre comillas, de Job, y le dice, mire, tomen tres animales y llévenselo a Job y hagan un sacrificio. Y yo voy a oír la oración de Job y los voy a perdonar a ustedes por la oración de Job. ¿Vale la pena tener temor de Dios? Ay, Dios. Mire, le voy a decir una cosa. Usted se podrá quebrar económicamente. Usted podrá pasar por la dificultad que sea, pero si no pierde el temor de Dios, le aseguro que usted es una persona de victoria que siempre irá adelante. Pero si usted pierde, si yo pierdo el temor de Dios, he perdido todo. Por eso yo creo que es necesario que nosotros hoy le podamos decir a Dios, ayúdame, y que yo no pierda el temor de Dios. ¿Por qué? Porque hoy se está perdiendo el temor de Dios. ¿Sabía usted eso? Que se está perdiendo el temor de Dios en una forma impresionante. Ni para qué ponerme a hablar de detalles de cómo se está perdiendo el temor de Dios. Ya les recomendé el libro de Job. Léaselo y verá. Escúcheme bien. La diferencia y el resultado lo define el temor de Dios. La diferencia y el resultado lo define el temor de Dios. Voy a mostrarle esta mañana, aparte de Job, 3 personas. 3. Y vamos a analizar al final cómo termina la vida de cada uno. ¿Y sabe cómo termina la vida de cada uno? El resultado de cada uno dependiendo de cómo está el temor de Dios en su corazón. Y el temor de Dios, como le dije, no es tenerle miedo, es que en cada acción yo pueda tener en cuenta a Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me lleva por el Espíritu Santo a hacer lo que es bueno, lo que es agradable. Pero si no hay temor de Dios, se pierde todo. Voy a leer en 1 Samuel capítulo 25. Voy a leer desde el versículo 1, voy a leer los primeros, ¿qué dijéramos? 4 versículos. En esta versión dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Versículo 2, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Versículo 3, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era como, no, yo pensé que lo estaban proyectando, qué pena con ustedes. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Vamos a decir esto, hace diferencia entre el marido y la esposa. ¿Cómo era ella? Pues dice que era bonita. Cierto que sí, era bonita, pero también
bonita de corazón, tenía un corazón hermoso, tenía temor de Dios. Y él era un hombre duro, se llamaba Nabal. ¿Sabe qué significa Nabal? Vamos a decir, sí, la fuerza naval. No, espere y verá. No, escúcheme, el temor de Dios es la sabiduría del hombre. Temor de Dios. Usted va a encontrar algo. Entre los medos persas estaba un hombre llamado Daniel, y este hombre era como un hombre muy importante, y le hicieron una auditoría en todo. ¿Y sabe qué le encontraron a él? Nada. No le encontraron ocasión de nada. Tremendo. ¿Qué tal que a nosotros nos hagan muchas veces una auditoría en cualquier área? Nada. A José, mire, a los amigos de Daniel. Voy a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 7. Ese es un proverbio que yo creo que lo sabe toda la iglesia, desde pequeño nos enseñan. Pero mire lo que dice Proverbios 1:7, dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Temor de Dios. Yo no le tengo miedo a nada. No se trata de tener temor, miedo. Se trata de sabiduría. Se trata de obedecer, de tener en cuenta a Dios. Que esto es pecado, pues no lo haga, porque la paga del pecado es... ¿El cristiano tiene en cuenta eso hoy, que fornicar es pecado? ¿Que el adulterio es pecado? ¿El cristiano tiene en cuenta eso? Escúcheme bien, la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado lleva al hombre a exponerse a la muerte. Escúcheme, la Biblia dice que un hombre con mirar a una mujer codiciosamente, ¿qué pasa? Pero que tanto es una miradita. Pues sí, tienes que tener temor de Dios, porque dice que nomás con codiciar a una mujer que no es tu mujer, eso es pecado. Y eso no es sabio, eso no es temor de Dios. Proverbios 8:13 dice: todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia. ¿Será que a veces como cristianos todavía tenemos orgullo o arrogancia? Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Tremendo, ¿no? El temor de Dios. Proverbios 10:27 dice: el temor del Señor prolonga la vida. ¿Qué hace el temor de Dios? Prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Si ve que hay una diferencia muy grande entre el hombre que teme a Dios. Mire, le voy a decir así: el hombre que teme a Dios verá largos días, pero el hombre que no teme a Dios, ¿qué pasa? Miren la diferencia que hace de vida, la diferencia que hace el temor de Dios. Amén. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. Proverbios 19:23. Hay muchas citas, pero voy a leer esta nomás. El temor del Señor conduce a la vida. Da seguridad y protección contra cualquier daño. El temor de Dios. Ay. Tremendo, ¿no? Mire, mi amado hermano, si nosotros tenemos temor de Dios, lo importante es saber que de eso depende el resultado. Siempre que tengamos temor de Dios, vamos a ir adelante. Pero si por un momento dado negociamos el temor de Dios, grave. ¿Ok? Amén. ¿Cuántos creen que el temor de Dios es bueno? Bendito sea el Señor. El fin de todo lo define al que teme al Señor,
y al que no tiene temor del Señor. El que teme a Dios y el que no teme a Dios. Escúcheme, ¿en qué nivel o en qué lugar estamos nosotros? ¿En el que teme o en el que no teme? Así es el resultado. Tremendo, ¿no? ¿Usted cree que es necesario que hoy nosotros pudiésemos decirle, Señor, hay algo que estoy haciendo que no te agrada, que no es de temor a Dios, ayúdame? Amén. El temor de Dios. Salmo 34, me encanta el Salmo 34, pero voy a leer desde el versículo 11 en adelante. Dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Perdón. ¿Cuántos queremos vida y bendición? Dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea el bien, que desea larga vida, que desea muchos días? Versículo 13: guarda tu lengua ¿de qué? Espérate, aguántale. ¿Será que a veces nos reunimos entre hermanos y rajamos? Eso es falta de temor de Dios. ¿Sí o no? Si te contaras el hermano, ay, ojo, no juzgues a nadie, porque en lo que juzgas a otro, ¿qué dice la Biblia? Te condenas a vos. Eso dice en Romanos capítulo 2, ¿cierto? Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 6, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Amén. Romanos capítulo 2 lo dice. ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Si tú que juzgas a otro te condenas a ti mismo, haces peor que él. Guarda tu lengua del mal y tus labios ¿de qué? Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman a Jehová, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Amén. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él. Bendito sea el Señor. Mire lo que dice la Biblia, que al malo lo matará la maldad, ¿cierto? Gente que no tiene temor de Dios. Si una persona no tiene temor de Dios, hace cualquier cosa porque no teme a Dios. Se le hace fácil cualquier cosa. Ayer me llamaron de la iglesia metropolitana, la iglesia que tenemos allá en Florida. Pasó alguien en una moto y como le pusimos, estando allá, le pusimos la puerta de vidrio de seguridad. Pasó alguien en una moto y le mandó una piedra y lo reventó. Pero ¿sabes qué? Eso volvemos a poner una puerta, y esta vez la vamos a poner de hierro, así de cortina de hierro. Que le dé la piedra que sea, pero al malo lo matará la maldad. Amén. Lástima cuando una persona no tiene temor de Dios. Lástima de ese pobre hombre en esa moto. Oremos que Dios tenga misericordia y que se arrepienta. Amén. ¿Cuántos están dormidos? Digan amén. Escúcheme bien. Cada acción de nuestras vidas tenemos que tener cuenta a Dios. ¿Usted cree eso? En cada acción de nuestra vida tenemos que tener cuenta a Dios. Amén. ¿Sí o no? Primera de Samuel, capítulo 25. Voy a leer vamos a leer del versículo 4 en adelante. Escúchame bien, voy a hacer algo. ¿Cuántos quieren en esta semana leer y leer la palabra de Dios? Alguien dijo amén, Carolina, ¿y quién más dijo amén? Ok. Léase esta historia de este hombre Nabal.
¿Sí? Y usted va a poder entender algo. Uno necesita tener temor de Dios. Les había leído que dice que cuando David se enteró que Nabal esquilaba ovejas, o sea, les estaba quitando la lana. En esa época, esquilar las ovejas era como de fiesta, porque, bueno, se recogía la lana y, bueno, el producto y, bueno, todo esto. Dice, cuando David se enteró que Nabal esquilaba ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes, perdón, a Carmelo, con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti y para tu familia y para todo lo que posees. Ah, sí, hagamos una cosa, bueno, ahí me quedo. Y para todo lo que posees, amén. Me dicen que es el tiempo de la esquila, mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo. Nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto así, que podrías ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. Versículo 10. Mire lo que dice Nabal. ¿Quién es ese tipo David? Les dijo Nabal con desdén: ¿quién se cree este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destace para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde. ¿Sería que los trató mal? Tremendo, ¿no? La historia es que este hombre era como que yo no temo a nada y a mí me importa y haga lo que sea. Espera. Cuando un hombre tiene temor de Dios, primero piensa para hablar, primero piensa para actuar. Escúcheme. Si en esta mañana Dios nos está hablando de temor de Dios y nosotros persistimos en hacer lo que se nos da la gana, vivir en pecado, vivir una vida desordenada, le voy a decir, esto trae consecuencias sobre nuestras vidas. Este hombre, Nabal, como dice su nombre, este hombre le importaba cómo trataría a su mujer, cómo trataba a sus... o sea, era un hombre... Mire lo que dice el versículo 18. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cuernos llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Los cargó todo en un burro y le dijo a sus siervos: vayan delante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. Versículo 21. En ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. Versículo 22. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. ¿Qué sentencia había para Nabal y su familia? Cuchilla. Versículo que sigue. Versículo 23. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor, por favor escuche lo que tengo que decir. Versículo 25. Sé que Nabal es un hombre y de mal, por favor no le haga caso, es un necio, tengo que decir. Por favor escuche lo que tengo que decir. Versículo 25. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa. ¿Qué significaba el nombre de Nabal?
Tenaz. No le vaya a poner a su hijo Nabal. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Versículo 26. Ahora mi Señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como los de Nabal. Uy, ¿cómo así? Sean tan malditos como lo es. Tremenda palabra. ¿Y quién le estaba diciendo? Tremendo. Versículo 27. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. O sea, está diciendo, David, usted es un hombre bueno, ¿cierto? Escúcheme, Dios hace diferencia cuando mira cómo actuamos nosotros. El temor de Dios es lo único que nos guarda y que nos guía. Vamos a adelantarnos, vamos al versículo 35. Dice, entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuélvete a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Versículo 36. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Versículo 37. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un ¿qué? Se dio un susto, ¿no? Y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde el Señor lo hirió. ¿Y qué? ¿Será que una persona que no tiene temor de Dios tiene consecuencia? Dios mío, lo único que nos guarda es el temor de Dios. Que Dios nos ayude. Pero mire que en una misma casa, en una misma cama, habían dos personas con una gran diferencia. Uno temía a Dios y el otro no. Pero así fue el resultado de los dos. ¿Sabe por qué? El tiempo me acosa. Y son historias muy bonitas. ¿Sabe cómo termina esta mujer Abigail? Siendo la reina de Israel, siendo la esposa de David. Tremendo, ¿no? ¿Cómo terminó David? Siendo el rey de Israel. ¿Cómo terminó Nabal? Escúcheme, mi amado hermano, el temor de Dios es algo que define el resultado de nuestras vidas. El temor de Dios es algo muy importante y que hoy se está perdiendo. Parece que lo importante fuera ir a un lugar o predicarle a la gente o enviar mensajes por WhatsApp o por las redes sociales. Dios es bonito. Sí, Dios es bueno y todo esto, pero eso porque una persona esté mandando mensajes y todo esto no quiere decir que tiene temor de Dios.